El título que le puse al mensaje es Victoria sobre la oscuridad. El Señor me hablaba sobre esto y a mí primeramente, y lo quería compartir a la iglesia. Los versículos están en Lucas, capítulo 1, versículos 78 y 79. Los que me quieren acompañar. Lucas, capítulo 1, versículos 78 y 79. Para entrar en contexto, ¿cuándo fue escrito esto y por qué fue escrito? Viene hablando de Juan el Bautista. Su nacimiento del capítulo 1, versículos 57 al 65, habla del nacimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el que era una voz que clamaba en el desierto. Venía a anunciar que iba a venir un Salvador, que iba a venir una luz al mundo. Él era el que venía a abrir el camino para el Señor. Y el papá de Juan el Bautista se llamaba Zacarías. Eso lo vemos en el versículo 67 al 79. Pero él profetiza, Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que iba a levantar un poderoso Salvador. De ahí tomé los versículos que vamos a leer ahora, el 78 y el 79. Un Salvador que Dios enviaría a este mundo y nos llevaría por camino de paz. Es una profecía. Que iba a traer redención, reconciliación con Dios, con nuestro amado, por medio de nuestro amado Jesús. Y vamos a leer los versículos, el 78, dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Y la palabra entrañable significa de lo profundo de su ser. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Y la aurora significa un amanecer, una luz que va en aumento, que resplandece. Eso significa la aurora. Versículo 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y si me acompañan a Isaías, el profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2, vamos a leer esta profecía que habla de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Esto se escribió 700 años antes de que naciera Jesucristo, que viniera a este mundo. Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Fíjense cómo se cumplió esta palabra. 700 años después se cumple esta palabra en nuestro amado Jesucristo. Y cómo Zacarías también trae esta profecía, que se iba a levantar un Salvador, que se iba a levantar una luz que iba a alumbrar el mundo. Y este mensaje lo divide en dos partes. La oscuridad del mundo y la oscuridad que viene al corazón del cristiano. En esas dos partes lo divide. Y meditando un poco en esto, en los tiempos que estamos viviendo en este mundo, sin duda estamos viviendo uno de los tiempos más oscuros y difíciles para la humanidad. La maldad vemos que está llegando a su límite por las cosas que pasan en el mundo, por la violencia que hay, por los corazones duros, por la falta de piedad. Podemos ver que la maldad está llegando a su límite. Y el punto 1 que quiero tomar es la oscuridad del mundo. Y hablando del mundo, ¿no? Yo tomaba las luces que el mundo nos ofrece, las falsas luces que aparentan traer esperanza a nuestro corazón. En el mundo, lo que hablan en el mundo, lo que el mundo te dice es que tenés que hacer dinero. Tenés que hacer riquezas, el amor al dinero, los vicios, las perversiones, la violencia, el entretenimiento
Y en entretenimiento ponía redes sociales yo también, porque el mundo también afecta mucho con las redes sociales. Continuamente está bombardeando nuestra mente, contaminando nuestra alma. No son malas las redes sociales, no me malentiendan. No son malas las redes sociales. No es malo mirar un video. El problema es cuando nosotros estamos atrapados por eso y no podemos dejarlo. Cuando estamos saciando nuestra alma con eso. Ese es el problema. Ese es el problema de las redes sociales. Pero en Mateo, vamos a la palabra, y aquí habla Jesús, él dice cómo serían los últimos tiempos, en los tiempos que estamos viviendo ahora. Mateo 24, versículos 12 y 13. Dice el Señor Jesús, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice el versículo 12. Y maldad en el original también dice, se refiere por causa de la rebelión, dice, de la rebeldía y la maldad, dice. Dice que el amor de muchos se enfriará. Nos advierte que hay un peligro. Dice el 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí nos viene hablando el Señor Jesucristo, de cómo sería esta generación que estamos viviendo ahora, una generación rebelde a Dios, una generación anti Dios y mucho más rebelde a Jesucristo, mucho más rebelde a Jesucristo. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención es lo que dice Jesús en Lucas capítulo 18, versículo 8. Fíjense lo que dice Jesucristo. El Señor va a venir a buscar a su iglesia. Él va a volver a buscar a su iglesia. En su segunda venida Él va a venir a buscar a su iglesia, santa, sin mancha. Pero fíjense lo que dice Él. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es para meditar, ¿no? Dice, ¿hallará fe en la tierra? Y cómo nuestra fe se está viendo afectada en el mundo que vivimos. Cómo nuestra fe empieza a dudar. Es tanto la oscuridad que estamos viviendo, es tanto la maldad, se hace tan espeso que afecta nuestra fe. No sé si les pasa a ustedes. Y en la actualidad yo ponía que las personas tienen metas. Hay muchas metas. Tenés que lograr esto, tenés que lograr aquello, porque hay que hacer esto. Tienen muchas metas, pero no tienen un propósito. No está mal tener metas, no está mal trabajar, ahorrar dinero, querer comprar un auto, querer irse de vacaciones. Pero el mundo tiene muchas metas, pero no un propósito. Y las metas son hacer dinero, perseguir el espejismo de la riqueza, porque es un espejismo, la fama, el éxito, las mujeres, ser famoso, es lo que nos vende el mundo. Por ahí vemos los jugadores de fútbol, los actores, y vemos todo, mirá todo lo que tienen. Y los jugadores de fútbol, tantos millones, tienen un montón de cosas. Y nosotros decimos, mirá todo lo que tienen, todas las cosas, los actores, toda la fama, cómo la gente los sigue, cómo la gente los admira. Y esas son las metas que el mundo nos quiere imponer. Exitosas, entre comillas, porque sabemos que no nos llevan a nada. Y pensaba que a medida que vamos alcanzando estas cosas, nos damos cuenta que seguimos vacíos en nuestro corazón. No sé si les pasó a ustedes, no somos multimillonarios ninguno de los que estamos acá, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo. El de las mujeres, vamos a poner primero. Un perfume que le gusta el perfume, está con ese perfume apasionada. Ay, qué lindo este perfume, me encanta, me encanta. Y tenés ese anhelo de ese perfume. Y después, o se lo compra o se lo regala al marido, vamos a ponerlo así.
se lo termina comprando por ahí la mujer, ¿no? Pero cuando la mujer se compra el perfume, agarra el perfume, lo abre, se lo pone y después se olvidó del perfume. Porque ese perfume, ese anhelo de algo que yo quería tener, no llenó el vacío que había en mi corazón. Es algo esporádico, así como la arena en el mar que la levantamos y se va. Bueno, voy a poner el ejemplo de un hombre porque si no te puedo dar problemas. O, por ejemplo, nosotros que queremos tener algo. Bueno, no somos de comprarnos ropa, pero vamos a poner una herramienta. O algo que queremos tener, ¿no? Una herramienta. O si quiero tener esta herramienta, esto me encanta. Y tenemos esa herramienta. Después la usamos, la herramienta es una cosa más. Nuestro corazón no llenó nuestro corazón. Salvaguardando las distancias, ¿no? Después el dinero, podemos ir a un auto, podemos comprar un auto, pero después ese auto ya no sacia nuestro corazón. El propósito para el ser humano solo lo puede dar Dios, y es a través de Cristo. Ese es el verdadero propósito. Solamente Dios nos puede dar un propósito a nuestra alma. Por ahí estamos vacíos. Estamos vacíos y decimos, yo voy sin rumbo, porque no tenemos un propósito. Y ese propósito solamente viene de parte de Dios, por gracia y en Cristo. Los que tenemos ese propósito, lo tenemos que cuidar. Colosenses 2:8 viene hablando el apóstol Pablo. Fíjense lo que dice sobre el mundo. Lo voy a dejar que lo encuentren. Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Fíjense en lo que dice. Me llamó mucho la atención cuando dice que no nos dejemos engañar por medio de filosofías, la sabiduría del mundo, y huecas sutilezas. Y yo me detenía en esta palabra sutilezas, quiere decir algo sutil, que entra a nuestro corazón, a nuestra alma, y no nos dimos cuenta. En Eclesiastés hay un versículo que habla del perfume del perfumista, no sé si lo escucharon, y elaborar un perfume lleva hasta 1 año, 2 años lleva elaborar un buen perfume. Y dice que el perfumista cuando está elaborando el perfume lo deja en un frasco con las gotitas de aceite, lo cuida, pero viene el aleteo sutil de una mosca y se apoya en el perfume. Y ese perfume que llevó años, 1 año, 2 años en hacerlo, dice que se corrompe, no sirve más. Una vez que se apoyó la mosca, y yo tomaba este ejemplo, la mosca vuela sutilmente. A veces viene una mosca y se nos apoyó y no nos dimos cuenta hasta que no la vimos. Y así es el mundo cuando viene a nuestro corazón. Viene sutilmente y trae corrupción a nuestra vida. Jesús es el camino, es el único camino. No es un camino. Él es la verdad, no es una verdad. Y Él es la luz del mundo. No es una luz, es la luz del mundo. Y la advertencia para nosotros es de que no nos engañe la corriente que hay en el mundo, las ideas del mundo, los razonamientos del mundo y las sutilezas del mundo. Es sutil, hermano. Es tan sutil que cuando nos dimos cuenta podemos estar actuando como alguien del mundo. Siendo hijos de Dios, actuando como alguien del mundo. En el mundo, no sé si vieron ahora cómo está todo. Está tan acelerada la gente. No sé si vieron. El tráfico acá en Rafaela es impresionante. No pasa un día que no haya tres accidentes.
Pero está todo tan acelerado, está todo tan oscuro, el mundo está oscuro, entonces el mundo te lleva a vivir acelerado. Y ponía, a veces dicen las personas, no sé si escucharon esto, si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Si todo el mundo roba, ¿por qué yo no voy a robar? Llego tarde al trabajo. Hay muchas formas de robar. No tenemos que interpretarlo solamente por ir y entrar a una casa a robar. Si todos roban, yo robo. Si todos pasan el semáforo en rojo, yo lo paso. Total, ¿qué problema hay? Si todo el mundo lo hace. Y esas son las sutilezas que pueden entrar a nuestro corazón. Es para que nosotros analicemos nuestro corazón, primeramente para mí. Y en 2 de Timoteo, hablando de cómo es el mundo de hoy, en el que estamos viviendo, 2 de Timoteo capítulo 3, si me acompañan por favor, los versículos del 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, versículos del 1 al 5. Viene hablando el apóstol Pablo y le habla a su discípulo Timoteo. Fíjese lo que le dice Pablo a Timoteo. Versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjense si no son los tiempos que estamos viviendo ahora. Y en lenguaje actual, me gustó como dice también, el versículo 1 dice, en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades, dice. Fíjese cómo la Biblia, la palabra nos está hablando de cómo serían estos tiempos. Tiempos peligrosos para las personas y para nosotros los cristianos también, porque estamos viviendo en este mundo. El versículo 2 dice, porque habrá hombres, fíjense cómo lo describe, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Impío significa, falto de piedad, que no tiene amor por el bien común. Ese es el significado de impío. Y el 3 dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y el versículo 4 dice, traidores, impetuosos. Impetuoso quiere decir violentos. Infatuados. Y infatuado busca el significado y quiere decir una mente confusa y que tiene un extravío moral, que no discierne entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Fíjense qué interesante. Amadores de los deleites más que de Dios. El 5. Tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Fíjese el consejo que le da Pablo a Timoteo. Y la aplicación para nosotros, Pablo le dice, a estos evita. Nosotros sin duda vivimos en este mundo, trabajamos en este mundo, tenemos que tener contacto con el mundo, pero no tenemos que tener comunión con el mundo. A eso se refiere. Fíjense cómo estas cosas que hablamos que en estos versículos, cómo describe a las personas desobedientes, sin afecto natural, implacables. Eso lo podemos ver solamente cuando salimos en el tráfico, lo vemos porque van manejando en el auto o en la moto y no les importa si van a matar a alguien o si ellos pierden su vida. Dice, sin afecto natural, implacable.
No me importa mi vida y no me importa la vida del que, si yo mato una familia o voy en el auto rápido, no me importa. Intemperantes, dice, crueles, aborrecedores de lo bueno, infatuados, con un extravío moral. Y dice, amadores de los deleites más que de Dios. Fíjese cómo lo describe. Y Dios, en su amor, en su misericordia, nos rescató un día. Nos rescató. Y nosotros como hijos no podemos volver a vivir como vivíamos antes. Esa vida que teníamos antes, no, hermanos. Dios no nos rescató para eso. Dios nos rescató para que seamos sus hijos, para que seamos santos, apartados para Él. Y el precio de nuestra redención fue muy alto, hermano. Cuando quiera venir el mundo a nuestra vida y el mundo decirnos a nosotros cómo tenemos que vivir, estemos alerta, hermano. Estemos alerta. El mundo, fíjense que a veces el mundo nos puede decir que no valemos nada a nosotros. Te puede decir, vos no valés nada. No sos nada. Pero somos importantes, hermano, en Cristo. Pero fíjense lo que somos nosotros. Vamos a la palabra. Primera de Pedro 2:9. El mundo dice, ustedes no son nada. Fíjense en lo que dice Dios. Lo que dice Pedro, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. De ahí nos rescató el Señor. De las tinieblas nos rescató y nos trajo a su luz admirable. No podemos volver a vivir como vivíamos antes. Él nos separó, nos apartó para vivir una vida santa delante de Él. No una vida religiosa, pero una vida santa delante de Dios es ser honesto delante de Dios y vivir bajo la bondad de Dios, no en mi bondad. Eso es ser santo, temeroso de Dios. Nos llamó para eso. La luz de Cristo una vez vino a nuestra alma. Cada uno tenemos una historia en particular. Estando en tinieblas, en oscuridad, en depresión, en el pozo, vino esa luz y nos rescató, hermano. Por gracia, por pura misericordia, el Señor nos rescató. Podía haber rescatado un montón, siempre decimos lo mismo. Y fíjense lo que estamos reunidos en este lugar y Dios nos trajo. Yo hoy hablaba con un amigo y también le decía, Dios te trajo. No es que nosotros lo levantamos y vinimos, no. Dios nos trajo. Y si Dios nos trajo es con un propósito. En algunos para traer salvación. Para nosotros, para que el Señor nos hable y nos exhorte. También con amor y cómo estamos viviendo. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad, como dice la palabra. La iglesia es santa, un pedazo de cielo en este mundo de oscuridad. Somos la iglesia santa. Somos preciosos para Dios. En Cristo somos un tesoro. El mundo no sabe a dónde va. El mundo va caminando, va corriendo. El mundo no sabe dónde va, pero nosotros sí sabemos dónde vamos. Nosotros vamos allá arriba con Cristo. Pero para caminar en este camino necesitamos una luz que nos guíe. Una luz que nos guíe. Como leíamos antes en los versículos, iba a venir un Salvador, un Redentor, y dice que esa luz iba a alumbrar al mundo, a un mundo de oscuridad, de tinieblas, esa luz iba a alumbrar.
Pero esa luz no solo iba a alumbrar, sino que nos iba a guiar. Y la pregunta que yo hago y me hago a mí mismo es, ¿estamos siendo guiados por la luz de Cristo? ¿Cuál es la luz que nos está guiando a nosotros? ¿La luz del mundo o la luz de Cristo? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Fíjese lo que dice. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A Dios no lo sorprende las épocas, ni los tiempos, ni lo que está pasando, pero lo que Dios quiere es que nosotros veamos más allá de la oscuridad. Sin duda hay una oscuridad, no lo vamos a negar, pero Dios quiere que veamos más allá de la oscuridad, más allá de las pruebas, de las luchas. Y para eso dejó la luz de Cristo, para que Él nos guíe. Y ahora sí, el punto 2, donde quiero concentrarme más en esto, la oscuridad que puede venir al corazón del creyente. La oscuridad que puede venir a nuestro corazón. Y si me acompañan, para entrar en contexto, al Evangelio de Juan, San Juan, capítulo 1, del versículo 6 al 9. San Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Volvemos de vuelta a Juan. Juan el Bautista viene anunciando que iba a haber un Salvador. El versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Versículo 7. Este vino por testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesucristo es la luz verdadera. Jesucristo es la luz del mundo. Él es quien alumbra nuestro camino. Pero fíjense lo que dice en el versículo 5 del mismo capítulo. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Fíjense qué promesa tenemos. En medio de la oscuridad, Jesucristo vino a este mundo a traer luz. Él vino a traer luz. Y el propósito de esta luz era abrir los ojos de los hombres. Ese es el propósito. Una vez nosotros estábamos ciegos, espiritualmente muertos, en nuestros delitos y pecados, pero pudimos ver esa luz. Pero esa luz que es Jesucristo no la podemos discernir con nuestra mirada natural, no se puede, sino es con la mirada espiritual. Y si Dios nos da esa capacidad de poder ver espiritualmente, es imposible. Por eso el Señor me hablaba en este sentido. Si estamos siguiendo la luz que es Cristo, en medio de la oscuridad, en medio de las pruebas, las luchas, ¿qué luz estamos siguiendo? ¿Qué luz estamos siguiendo? Para que vayamos meditando. Y fíjense, tomé estos versículos del Evangelio de San Juan, también capítulo 12. Fíjense qué interesante. Capítulo 12,
Vamos a estar leyendo los versículos 35 y 36. San Juan capítulo 12, versículos 35 y 36. Del 27 al 34, Jesucristo viene hablando que era necesario, que Él tenía que ser sacrificado, que Él debía ser muerto. Viene hablando de eso, del 27 al 34. Jesús anuncia su muerte. Pero nos vamos a concentrar en el versículo 35 y 36. Fíjese lo que dice. El 35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco esta luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que sean hijos de luz. Fuimos llamados a ser hijos de luz. Y después dice, es muy interesante lo que dice, estas cosas habló Jesús y se apartó de ellos, dice. Dice que Jesús, cuando terminó de hablar, Él se fue, se apartó y se escondió de ellos. ¿Y sabe por qué se escondió Jesús de ellos cuando dijo estas palabras? Porque a Dios le desagrada la incredulidad, un corazón incrédulo. Y ellos no creían, porque cuando Jesús les hablaba que Él tenía que morir y resucitar, ellos decían, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo que vas a morir, que vas a resucitar? Ellos no creían. Y dice que también, que aunque había hecho muchas señales, no creían en Él. Y Jesús se fue y se ocultó de ellos. Y ahí está el punto donde quiero llegar. Este mundo lo que quiere producir en nuestro corazón, la oscuridad del mundo lo que quiere producir en nosotros, el fin es la incredulidad, un corazón incrédulo. Alguno puede decir, no, pero yo creo en Jesucristo como mi Señor, Salvador. Yo creo que es el Hijo de Dios, que murió, resucitó, pero esa incredulidad puede venir a nuestro corazón, puede venir. Fíjense cómo lo afectó a Juan el Bautista. Todo lo que hablamos de Juan, dice una voz en el desierto que clama. Y él venía abriendo el camino para que el Señor viniera a este mundo. Una voz que clama en el desierto, que iba a venir una luz. Pero fíjense lo que dice, no lo busquen, en Lucas 7, 18 al 20, dice que Juan mandó a uno de sus discípulos a preguntar, fíjense, Juan el Bautista, a preguntar, dice, pregúntenle si él es el que esperamos o ha de venir otro. Juan el Bautista dice que no nació hombre en la tierra como él. Fíjense cómo nosotros podemos ser engañados también, ¿no? Puede venir esta incredulidad a nuestro corazón, un corazón incrédulo. Y tomaba el ejemplo del pueblo de Israel en Éxodo, cuando Dios lo sacó con mano poderosa de Egipto. ¿Escucharon la historia? No la vamos a ver ahora, pero para hacer un repaso. Estaban en esclavitud, empezaron a clamar, Dios con mano poderosa lo saca de Egipto, de la esclavitud, lo utiliza Moisés. Pero fíjense que cuando ellos salieron al desierto, dice que Dios se desagradó de ellos. Dice que Dios se desagradó de ellos, porque dice que ellos no creían. Veían señales, veían milagros, vieron la misericordia de Dios, vieron su poder, cómo lo sostenía. Pero dice que ellos no creían. Y tomando este ejemplo, ellos no creían porque cuando salieron de Egipto, Egipto estaba en su corazón. El mundo estaba en su corazón. Ellos nunca salieron de ahí. Dice que esa generación no entró a la tierra prometida. Estuvieron 40 años vagando en el desierto. Era un viaje de 7 días
40 años. Dice que Dios se enojó con ellos. Por eso los versículos que leí antes, que dice que Jesús, cuando terminó de hablar, dice que se ocultó de ellos. Un corazón incrédulo, a Dios le desagrada un corazón incrédulo. Y ellos no pudieron entrar a la tierra prometida, a este pueblo de Israel, porque dice que la palabra no fue acompañada por fe. Por fe. Y la incredulidad lo que trae a nuestro corazón es nuestra fe, afecta a nuestra fe. El mundo afecta a nuestra fe. Si nosotros dejamos que las cosas del mundo entren en nuestro corazón, va a afectar nuestra fe. Estar en demasiadas cosas, ocupado en demasiadas cosas, como dije antes, no está mal trabajar, no está mal tener una red social, porque no somos religiosos. Pero cuando mi vida, mi alma, mi vida espiritual depende de eso, hay un problema en mi vida. Si yo tengo una ansiedad por agarrar el teléfono y ver qué pasa, hay un problema en mi vida. Y tengo que reconocer ese problema. Y creo que todos estamos peleando con la tecnología, a no ser que haya alguno que no tenga teléfono, ¿no? Pero es un problema, hermano, que lo tenemos. Y es esa tecnología que es un video, podemos decir. O estoy viendo un video de algo que no es malo, pero es sutil. Es sutil. Y así lo sutil entra a nuestro corazón. Y el problema de lo sutil que después se convierte en otra cosa más grande. Y de repente me puedo ver que estoy con el corazón duro. Estoy indiferente delante de Dios, la palabra no me llena, en el culto me cuesta meterme en el culto, veo todo distinto, pero hay algo sutil en nuestro corazón. Todos estamos batallando con distintas cosas, cada uno tiene su problema, pero es sutil, hermano, es sutil, muy sutil. Lo que habla Jesús se refiere en estos versículos 12 de Juan 35 y 36, que hay una oscuridad que va a venir a nuestro corazón. No sé si a ustedes les pasó una vez que están bien y de repente, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde tengo este pensamiento? ¿De dónde sale esta actitud mía de contestar mal? De pensar mal de alguien, de no tener empatía con alguien. ¿De dónde sale toda esta oscuridad? Si estaba bien y de golpe está esa oscuridad. Pero es algo sutil que nosotros dejamos pasar, Y Jesús se refiere a eso, nuestra alma. Fíjese lo que pasa. Disculpe que estoy medio resfriado, pero bueno. En nuestra alma viene la desesperanza. 1. Confusión. Estamos confundidos. Abatimiento de espíritu. Y eso trae incredulidad. Confusión. Cuando estamos confundidos no sabemos, el que está confundido no sabe si agarrar para allá, para acá o para allá. Pero el que está confundido es porque no está siguiendo la luz, que es Cristo. Estamos confundidos, hay desesperanza. A veces estamos abatidos, hermanos. A veces a todos nos pasa. Somos débiles, pero a veces estamos abatidos. Esa oscuridad es tan densa que nos quiere aplastar. Y abatidos también nos lleva a encerrarnos a nosotros mismos. ¿No les pasó? Estamos abatidos y nos encerramos en nosotros mismos, en nuestras cosas. Estamos desilusionados con las circunstancias, con las cosas que pasan, con la gente nos desilusionamos. Empezamos a ver las cosas distintas. Y quizás estamos llevando una carga pesada que Dios no quiere que llevemos. Y nos hace daño, nos hace mucho daño, porque Dios no quiere que la llevemos y no la queremos soltar tampoco.
Y eso trae oscuridad a nuestro corazón, a nuestra alma. Y lo peor de todo, que también nos puede hacer indiferentes. Esto nos hace indiferentes. Diferente a las personas, no tenemos misericordia, somos faltos de piedad. En vez de animar, desanimamos. Fíjese lo que trae todo esto es lo que trae a nuestro corazón. Queremos respuestas rápidas de parte de Dios. Fíjese, un corazón incrédulo, estoy hablando de nosotros los cristianos, llegamos a un punto que queremos respuestas rápidas de parte de Dios. Fíjese. Y Jesús advierte en los versículos que esta oscuridad, estas tinieblas pueden venir a nosotros, a nuestro corazón, pero si no caminamos en la luz que recibimos. Nosotros recibimos una luz. Está en nuestro corazón esa luz. Pero la pregunta sería, ¿cómo estamos caminando? Y en signo de pregunta ponía, ¿estamos confiando plenamente en sus promesas y en su palabra? Una confianza plena es una confianza ciega, que no importa lo que esté pasando, yo me voy a aferrar a la palabra. Y así el mundo parezca que se está desvaneciendo, que se está deshaciendo todo, yo voy a confiar en Dios, en su palabra. Esa es una confianza plena, en sus promesas, que son para bien, para sus hijos, para su iglesia. Confiamos que Él está hoy entre nosotros y tiene el control de toda nuestra vida. Es pregunta para que nosotros nos cuestionemos esto. ¿Confiamos que Él tiene el control de toda nuestra vida, de todo lo que está pasando? ¿O nos cuesta creer? A veces nos cuesta, ¿no? Creer. Pero es por causa de cosas sutiles que fuimos dejando pasar en nuestra vida. El versículo 35 de Juan 12 dice que el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Perdió el rumbo, está confundido, indeciso y camina ciego. ¿No le pasó nunca? ¿Será que el Señor me está escuchando? ¿Será que Él está viendo mi sufrimiento, lo que estoy pasando, mis luchas, mis pruebas? ¿Será que Él lo sabe? Él lo sabe, hermano. Él lo sabe. Porque Jesucristo pasó por todo lo que estamos pasando nosotros. Por cada una de las cosas, Él pasó. Él pasó. Y después, con todo esto, viene la vieja naturaleza, nuestro yo que quiere tomar el control de nuestra vida. Viene nuestra vieja naturaleza, nuestro yo dice, acá mando yo. ¿Pero por qué? Porque nosotros dejamos pasar pequeñas cosas. Fuimos descuidando. El mayor de los peligros que podemos tener hoy nosotros los cristianos es dejar de mirar a Cristo. Si nosotros dejamos de mirar a Cristo, la luz de Cristo, ese es el mayor peligro hoy para nosotros. Él es la luz. Y viene la vieja naturaleza y quiere tomar control. Y ahí empiezan los problemas. Fíjense lo que dice Mateo 11:29. Mateo 11:29. Lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién quiere tener descanso en su alma? Todos queremos, ¿no?
Todos queremos ese descanso para nuestras almas. Cuando estamos en la iglesia, en el culto, cuando estamos escuchando las canciones, cuando lo adoramos, cuando entramos a su presencia, nuestra alma está plena. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y manso significa que se deja guiar. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Manso se deja guiar. ¿Nos estamos dejando guiar? Esa sería una pregunta. Y humilde, que reconoce que sin Dios no puede. Que su palabra es su sustento, que la palabra es lo que sustenta nuestra vida y no nuestros sentimientos, emociones, lo que nosotros pensamos. Y es la luz de Cristo la que nos guía. Eso es ser humilde. Y cuando nos aferramos en medio de la tormenta, en medio de la lucha, porque va a venir, y reconocemos, somos mansos, humildes, dice que viene su gracia y nos levanta. Nos levanta. Pero solamente cuando lo reconocemos. Reconocemos que tenemos un problema. Y ponía un ejemplo del faro. ¿Vieron los faros que están a la orilla de las costas? Están edificados sobre la roca. Bueno, el fin de esos faros es traer las embarcaciones cuando en la noche, cuando hay mucha tormenta o mucha niebla que no se ve nada. Ese faro, esa luz, alumbra y se mueve, y se mueve. Ese es el objetivo del faro, traer las embarcaciones a buen puerto. Y el capitán del barco le dice al oficial que tome el timón. Y le dice que fije el rumbo sea fijo a la luz. Y fíjense lo que le dice al oficial. Pase lo que pase, no te sueltes del timón. Así veas que el barco se tambalea, que se está partiendo por la mitad, no te sueltes. Fijo a la luz. Hubo casos, en la antigüedad ahora no sé si es así, pero dice que se ataban al timón. Se ataban al timón y ponían un rumbo que era el faro. Y el objetivo era llegar a ese faro, llegar a esa luz, porque esa luz era la que te iba a salvar la vida. Era la que te iba a llevar a destino. Y en medio de las tormentas, las luchas, las pruebas, la densa oscuridad, la luz que nos va a hacer llegar a puerto se llama Jesucristo. Esa es nuestra luz, hermano. Y nos tenemos que aferrar a esa luz con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todo nuestro ser. Él es la luz del mundo. Él tiene el poder. Él tiene poder para llevarnos. Y aún más allá de la muerte, Él nos va a llevar. Él te va a llevar. Dice que por medio de Jesucristo fueron creadas todas las cosas. El universo, todo lo que se ve, fue creado para Él y por Él. ¿Él no va a tener el poder para llevarnos a nuestro destino? Él tiene el poder, hermano. Tenemos que aferrarnos a Cristo con todo nuestro corazón, toda nuestra alma. A veces hay circunstancias que cada uno tiene una prueba distinta, pero Dios sabe cuál es esa prueba. De lo que estamos presentes en este lugar, Dios sabe. Y en medio de esa prueba, en medio de esa lucha, el plan que Dios tiene, el único, se llama Jesucristo. Y Él es el que nos va a sacar de donde estamos metidos. Pero cuando lo miramos a Él, tenemos que volvernos a Él. Por la vida que Cristo vivió, por su muerte y resurrección, hoy nosotros podemos tener esta luz que nos guía. Podemos tener esta salvación segura, como un ancla en nuestra alma. Hermanos, nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Es una verdad. Es una verdad. Pero este camino que estamos transitando, que tenemos como personas en este mundo, es imposible transitarlo sin Cristo. Es imposible transitarlo sin la luz de su palabra. Es imposible, no se puede. Ninguno de nosotros puede. Necesitamos esa guía.
Y cuando el Señor Jesucristo estuvo sobre esta tierra, hizo tantas cosas, tantas maravillas hizo. Y esa historia, cuando viene una procesión, dice que de un lado venía una procesión, en esa procesión venían todos contentos, alegres, cantando. Se escuchaba la alegría, los gritos. Venía una procesión de personas y adelante dice que venía caminando Jesús. Pero del otro lado venía otra procesión y venían, era un entierro, traían a un joven que había muerto y venían todos tristes, amargados por lo que había pasado. Venía la mamá del joven, por un lado, la procesión que venían todos tristes por lo que había pasado, por la muerte del joven. Y por otro lado venían todos alegres, contentos, pero venía Jesús adelante, porque Él es la luz. Él trae paz, esperanza. Él traía ese mensaje, cuando Él hablaba traía ese mensaje que el alma, todos hacían así. Lo seguían a Jesús. Y muchos pueden decir, sí, eso después se burlaron de Él, hicieron un montón de cosas. Sí, pero muchos de los que estaban ahí creyeron después, de los que lo seguían. Viene la procesión de la alegría, del gozo, de la felicidad, de la luz y se choca con la otra procesión de la oscuridad, de la muerte. Y Jesús se para. Y Jesús, en su misericordia, en su amor, resucita al joven. Y dice que la procesión del gozo, de la felicidad, de la luz, absorbió esa procesión de tristeza y oscuridad que venía. Eso hace Jesús, hermano. Eso hace Él. En medio de tu tristeza, tus luchas, tus pruebas, no dejes que el mundo gane terreno en tu corazón. Lo que tenemos que corregir, cada uno lo tenemos que hacer. Pero esa luz está ahí. Juan 16:33 dice Jesús, no lo busquen, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, dijo Jesús. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Él venció al mundo, hermano. No dejes que el mundo te venza. No dejes que el mundo te venza. Él venció al mundo. Y para los que no son del Señor, el mensaje es este. Este Jesucristo que estamos hablando, esta luz que vino al mundo a traer luz a los que caminan por valle de muerte, esta luz te puede hacer libre. Esta luz puede traer salvación a tu vida, redención. Pero tenés que correr en arrepentimiento a Cristo. Por medio de su sangre derramada en la cruz, su sacrificio, Dios te puede perdonar. Y podés tener esta luz que te va a guiar. Esta luz te va a guiar siempre. Nos van a fallar todos nos van a fallar. Nuestros seres más cercanos, pero Jesucristo no nos va a fallar nunca, hermano. Ninguno de los que estamos presentes puede decir, Jesús me falló. Ninguno podemos decir. Es más, podemos decir, sí, yo le fallé muchas veces, pero Él sigue estando conmigo. Amén. Y Cristo es la luz del mundo. Y Él sigue siendo la luz del mundo. Amén. Este es el mensaje, hermano. Y el llamado es este. Si estamos caminando y nuestro rumbo se apartó un poco de la luz, que podamos volver a la luz, a Cristo. Él es el que nos va a guiar. Él es el único camino al Padre, Jesucristo. Hoy vamos a hacer memoria, como Él lo mandó. El vino, el pan, que representa su sangre, su cuerpo. Pero que podamos meditar en estas cosas que hablamos. Y lo mejor que nos puede pasar a nosotros, como cristianos, como hijos, es saber esto. Que el tierno amor de Jesucristo nos va a sostener siempre.
Eso es lo que tenemos que saber, que Él nos ama. Y Él está esperando siempre, siempre está esperando que nosotros nos volvamos a Él. Amén.